Primero de todo, gracias por la invitación, Pablo, a vos, a tu equipo, también a la agencia, hermosa la invitación y que puedo compartir esto un poquito. Las preguntas yo por qué hago al final, pero si alguno quiere abrir con una pregunta, bienvenido sea. Delfina tiene cara de hacer la primera pregunta. Bueno, hola Ese, un gusto a todos. Y no, me parece que está muy bueno tal vez comenzar con las diferencias que puede haber entre los dos ecosistemas, tanto de Córdoba como de Israel, y tal vez marcar esas como para empezar. Bien, perfecto. Dale, voy a largar de ahí. Dos cosas. Una, la presentación la hizo el que trabaja siempre en nuestra presentación, es Jaime Maccabi, es nuestro CTO. Siempre se suma, por ahí suman un ratito, ahora estamos con otras reuniones. Básicamente las principales diferencias en el ecosistema israelí versus Córdoba o Argentina, por lo general siempre sale en el mismo punto. Es el tiempo. Digamos, el tiempo que empezó acá y cuándo empezó en Argentina. Vamos, Córdoba está muy bien en el sentido que vamos desarrollo, lo que están haciendo, tanto desde gobierno, empresas privadas, coworkings o algunas aceleradoras. Voy a hablar Córdoba y también Argentina, son dos cosas diferentes. Vamos, también el tamaño, que vamos a hablar de Buenos Aires, capital, por ahí es un poco más grande. Acá lo que se empezó a hacer en los años aproximadamente 90, que no se llamaban o no se consideraba una startup, hoy en día el término formal es una startup, que antes no había, que vamos, era una empresa que podía escalar rápido a través de la tecnología, o vamos a decir de un buen grow. Acá para que vayan viendo el tamaño, está muy buena la pregunta, por eso vamos a empezar desde acá. Bien, esto porque vean la diferencia en tamaños a nivel lo que es Córdoba y Argentina. Primero de todo, yo digo siempre vamos a empezar de lo más grande a lo más chico. Multinacionales. Acá hay más de 350 multinacionales que trabajan. Para que se ubiquen el tamaño de Israel, es más chico que Tucumán. O sea, la provincia ciudad más chica de Argentina es más grande que todo el territorio israelí. ¿Ah? A nivel lo que son multinacionales, hay más de 350. Eso estamos hablando de empresas que hacen productos o que desarrollan servicios. Son todas las multinacionales. El gobierno, digamos, lo que está, con Pablo hablamos justamente hace un ratito antes de entrar a la reunión, hay mucho el tema de lo que hubo en los años 2000, fue el tema del macheo del gobierno, que el gobierno coinvertía con inversión privada o daba muchos beneficios en el tema de impuestos. Entonces, todos los nuevos proyectos que había de tecnología o que iban a crecer o que había cosas nuevas, el gobierno ayudaba, ya sea con algún beneficio en impuestos, financiando o buscando otra forma, pero la mayoría tenía que ver siempre económicamente. Beneficios, mientras más contrataba, abrir en nuevas ciudades, que es un poquito lo que hacen algunos países hoy en día para citar o un polo tecnológico, o un polo de startup o demás. Hoy en día está sucediendo mucho en Portugal, en Europa, que el gobierno coinvierte con el capital privado. Entonces el gobierno influye mucho. La política también, que vamos, cuando va cambiando la política es donde se invierte más el gobierno. Hoy en día, digamos, acá en Israel, a diferencia de otros países, más de un 50% de lo que se exporta son productos tecnológicos y de software. La mayoría vienen de la industria, lo que se llama hoy en día high-tech. Tema de startups, hay más de 6.000. Este dato es 2022, que vamos, es uno de los más nuevos, pero al mismo tiempo no está actualizado para este año. Hay más de 6.000 startups. Después voy a hablar cuántas se abren por año. Talentos que trabajan en el mundo startups son más de 300.000 en todo Israel. 10% de la sociedad está trabajando en la industria del software o tecnología o high-tech. Inversores, hay más de 300 ventures capital y más de, si no me equivoco, 10.000 angels que invierten. No estamos hablando de tickets chicos, invierten con tickets grandes. Mentors y advisors son cientos. Acá dice 100, pero estamos hablando de miles de miles. Ahí vamos a verlos específicamente. Y después todos los hubs que existen. Estos son algunas de las empresas, si alguno conoce, es muy probable que alguno haya utilizado algún servicio, como ejemplo Pioneer, Fiverr y Toro, son como una de las más conocidas. Al mismo tiempo, cada uno de estos founders, algunos son israelíes y otros estaban radicados en Israel, Tawala Labs, Habana Labs, Tawala, son empresas que desarrollaron muy fuertemente el ecosistema, la industria del software, y al mismo tiempo estas mismas cabezas dan mucha consultoría, la mayoría son voluntarios, y cuando cobran son para donaciones. Acá hay otras que vamos a hablar de unicornios o que ya hayan facturado más de 100 millones.
Estamos hablando muy probable que ustedes conozcan SimilarWeb, Monday, Wix, eToro ya nombré, Get, son como las más conocidas. Algunas son identificadas con algunas y otras no, por una cuestión de que algunas ni siquiera están en el front, son empresas que le venden servicio a otras empresas de otras empresas, son modelos B2B. Pioneer es una de las más grandes a nivel mundial hoy en día, que más se conoce por todo el tema de la pasarela de pagos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Pablo, vos que siempre manejas esto, también si querés que haga foco sobre algo, me podés interrumpir. Israel tiene activos más de 6.000 startups. Número 1 en startups per cápita, número 1 en VCs per cápita y número 1 en unicornios per cápita. La población 9.2 es un poco más ahora en día, pero para que ustedes se ubiquen, es como una ciudad. Es el tamaño que tiene, es muy chico. Hay una startup por cada más o menos 1.500 personas nueva. Después hay un dato de color, son más de 1.300 startups que se crean todos los años y más del 80% fracasan. Ese porcentaje hoy en día subió un poco, se habla siempre del 90-95%, más que todo el impacto de la crisis que hubo después del corona, del virus. Bueno, y en Tel Aviv principalmente es como vamos a decir la cuna, es el paraíso de la startup. Hay más de 1.800 digamos, startups, son 30 por kilómetro cuadrado. Y acá, ¿qué otro dato tengo interesante? Bien, 1 de cada 40 de los residentes que viven hoy en día en Tel Aviv trabaja en lo que se considera high-tech o startups. Los hubs, acá hay una gran diferencia, Delphi, que preguntaste antes, que una de las, digamos, ¿dónde se nota más? Digamos, ¿cuántas aceleradoras existen en Argentina o en Córdoba? Comparado con lo que existen acá. Acá existen más de 100. Y algunas no son como públicas, no se conocen. Digamos, ciertas industrias, muchas son de seguridad, que no se conocen. Coworkings. Nosotros utilizamos 3 coworkings. Uno del acelerador donde estuvimos en Jerusalén, otro Microsoft Startup, y en verdad usamos 2 más que son del gobierno. Una que es para inmigrantes y otra que es de turismo. Después, estamos hablando de que existen más de 700 meetups. El gobierno, tanto público como la parte privada, un montón de personas constantemente se organizan eventos. Estos eventos tienen cosas muy buenas, que es conocer gente y abrir puertas. Entonces, cuando uno va a un evento hoy en día, ejemplo, de tecnología que trabaje sobre inteligencia artificial y machine learning, minería de datos, de repente estás en el mismo lugar que 150 personas y algunos hiper conocidos como los que vimos recién, que son founders de cierta startup. Entonces, de repente, estás hablando con el CEO o el co-CEO de Pioneer o el que fundó eToro y tenés muchísimos talentos que están al lado tuyo y estás a un solo evento. Es ir y conocerlo. Después, la mayoría de estas imágenes los van a ver en el final, yo se les voy a dar toda la información. Acá existe un círculo que tiene muchísimas sinergias. Yo siempre empiezo por el ejército. El ejército acá es obligatorio. Yo no lo hice, pero 95% de la sociedad lo hace. ¿Qué quiere decir el ejército? Algunos lo toman como, wow, ejército, pero el ejército es algo que nivela la sociedad, rompe todos los prejuicios sociales y al mismo tiempo educa. Entonces una persona hoy en día que no tiene un título universitario, de repente puede estar programando para el ejército. Grandes de las startups, como conocen ustedes, Waze o Movit, salieron de gente que programaba toda la parte de mapeos con el tema de en el ejército. Después, bueno, todo el mundo startup y se va relacionando siempre, es un círculo que empieza capital privado, beneficios del gobierno, cuál es el tipo de grow que se da, dónde influyen las multinacionales que trabajan en conjunto y es constantemente. Y hay gente que entra desde la parte del ejército, hay otras que entran en la parte de inversión privada, otras entran en el grow, pero todo se relaciona constantemente. Acá se habla mucho de la parte holística. Entonces, de repente tenemos todo lo que es holísticamente para trabajar en conjunto y cada uno aporta de diferentes formas. Hace un ratito hablé de la cantidad de exportación, digamos, lo que es más del 50% viene de la industria high-tech. De eso, mucha parte viene de servicios, gran parte, y la otra viene de productos. Después acá, datos interesantes que existen del ecosistema. 10% de la población trabaja en el mundo high-tech. Y hay muchísimas vacantes que no están cubiertas hoy en día. O sea que esto se podría llegar a un 12, un 15. Y
Delphi, que preguntaste la gran diferencia con Argentina, acá es más competitivo. Digamos, acá es constante competencia entre todos los que están en la industria. Todos quieren trabajar, todos quieren ser parte, todos quieren formar, todos quieren trabajar programando. Entonces, al ser tan competitivo, genera muchísimos talentos y cada uno da mejores resultados. Después el tema de impuestos. Todo lo que es impuestos, lo que viene de servicios, ya sea de impuestos internos o de exportación, algunos superan el 25 y otros el 40. Y esos números son increíbles, digamos, porque ahí tenemos grandes diferencias en lo que es otras industrias, que por lo general otros países no tienen ese ingreso en lo que sería impuestos o gastos públicos para entrar digamos, para beneficio de los ciudadanos. Y acá viene otro de los datos que también hace mucha diferencia. Acá hablamos siempre de, digamos, cuánto se invierte del Producto Bruto, digamos, digamos, del gobierno, el Producto Bruto interno, cuánto se invierte, cuánto viene de capital privado y cuánto viene de lo que es capital público, del gobierno. Acá podemos ver una gran diferencia, como yo nombré hace un rato, digamos, estamos hablando de los años 90 o 2000, el gobierno incentivaba mucho. La media hoy en día de lo que es el gobierno, podemos ver en el gráfico de abajo, que es aproximadamente un 23,8%. Ese porcentaje es muy bueno, es alto, pero estamos viendo que Israel está por debajo de la media. A diferencia de lo que es de capital privado, como ven en el gráfico de arriba, que estamos arriba con el capital privado. Para esto, llevarlo en otras palabras, hacerlo más simple, lo que viene del gobierno es menor de la media a nivel mundial y lo que viene de la parte privada es mayor que la media mundial. Ahí tenemos gran diferencia en lo que son incentivos de inversión. Y uno de los puntos más diferentes, Delphi, te uso a vos de ejemplo porque fuiste la que abriste, uno de los puntos más principales, acá lo que se considera el prejuicio o los títulos. Acá podemos ver en números cuántas personas tienen títulos universitarios y trabajan en lo que es high-tech, softwares o startup. Estamos hablando de cientos de personas que todavía no terminaron un título o están estudiando, están trabajando ya en la industria. La puerta de ingreso da mucho más accesibilidad. Y gran parte de eso, como nombré recién, viene de lo que es el ejército, que ya te capacitan previamente. Y la otra es cursos privados o empezar a ser autodidacta, que acá existe muchísimo. Después lo que es investigación de todo lo que son papers o información, digamos, desarrollo de investigación para público o privado. Digamos, de esto viene muchísimo de la parte que es organizaciones que vienen del gobierno o universidades estatales, y también viene de la parte privada, como podemos ver, digamos, Microsoft 555. Estamos hablando de números gigantescos, y al mismo tiempo podemos ver dónde se desarrolla más, digamos, todo lo que es el tema de números, ciencia, todo lo que son ingenieros, farma, y a partir de esos papers que uno dice, wow, es considerado o es potente, es bueno o malo, todo eso son investigaciones. Y eso lo utiliza mucho el gobierno y la parte privada. Y acá vamos a una de las partes que más me gusta a mí, que es la parte cultural. Y acá van a ver, digamos, con los argentinos y más que todo con los cordobeses, hay muchísimas similitudes. Acá yo les voy a explicar un par de palabras. Estas mismas palabras existen digamos, en castellano de otra forma. Lo que es juspá, algunas están, digamos, de la traducción en hebreo, que es todo lo que es audacia. Tajles, objetividad, ser directo. Listrom, improvisación. Falta de jerarquía y voluntad para tomar riesgos. Estos son los secretos del éxito y de las startups israelíes. Cuando hablamos de ser jutzpah, se puede decir en cordobés, cara dura, que somos especialistas en Córdoba, digamos, tener coraje para decir lo que uno piensa, digamos, poder ser directo, digamos, estoy pensando una idea, poder decirla. En muchos países en Latinoamérica existe mucho prejuicio y muchos miedos a decir lo que uno piensa. Acá una persona que esté trabajando en tu equipo, que puede tener 5 años menos de experiencia que vos sos el jefe, te van a venir y te van a decir, me parece que lo tenemos que hacer así y está fallando en A, B, C y D. Entonces, todo eso aceleran todos los procesos. O al mismo tiempo, quiero ir a hablar con el fundador de Waze. Listo, lo agrego en LinkedIn, consigo el mail, busco el teléfono, busco quién me conecte. Entonces, al ser astutos y ser, digamos, más rápidos, es donde hacen gran diferencia, que se pierde menos tiempo. Después, bueno, asertividad, confianza en uno mismo,
hay muchas veces de que no nos enseñan a entender y valorar lo que uno tiene. Entonces, todo eso, cuando uno tiene que hacer algo o tiene que ir a pitchar, de repente, digamos, algunos, voy a hablar en general, tienen una desventaja en comparación a la cultura israelí. Pero si te pones a pensar, Argentina se caracteriza por usar la ironía o ser muy directos y tener iniciativa. Digamos, cada vez que se pueda hacer algo, empezarlo, no dudar. Digamos, de repente uno está acá en un trabajo, en una startup, y quiere avanzar, quiere hacer algo, va y le dice al jefe. Alguien tiene una idea, va y la hace. Digamos, si no vamos a estar toda la vida siendo reactivos, es donde ahí fracasan las mayorías. Por eso acá se caracteriza, y la palabra es chutzpah, que la traducción para mí es la mejor traducción, es cara dura. Ser tactless o objetividad. Tactless es ser muy directo, centrarse en el resultado, digamos. Pensar en el proceso, que es un proceso de aprendizaje. Pero si no tenemos claro un objetivo, no vamos a llegar nunca. Si yo, como encargado, digamos, como CEO o como director de un departamento, en una startup, no tengo claro el objetivo y no lo puedo transmitir, no se llega a ningún lado. Claridad en el propósito. ¿Por qué lo estamos haciendo? Acá, el valor cultural y el valor de por qué lo hacemos es una de las magias que tenemos. Alineación del equipo, hacer que todo el equipo tenga el mismo objetivo, el mismo propósito, que trabajen como si fuesen una unidad. Eso también viene mucho del ejército, trabajar en equipo, no cada uno ser individualista. Por más que haya competencia, es muy competitivo, todos quieren tener éxito, pero al mismo tiempo se trabaja holísticamente y en equipo. Sentido práctico, ¿por qué pensar tanto y por qué hacer tantos pasos si por ahí lo podemos reducir? La mayoría en general, cuando plantean proyectos muy grandes, de repente acá si vas a ver en una startup un business plan y lo comparas con otra, ejemplo de España, acá por ahí son 5 páginas o son 10 páginas. Y el resto te va a decir, ¿dónde querés que invierte el tiempo? Digamos, cuando uno tiene que ir a pitchar a una aceleradora o a un venture, de repente está muchísimo tiempo preparando algo que después desecha el 80%. Entonces, el sentido práctico de acelerar los procesos, no saltear todos, pero sino acelerarlo, es uno de los resultados más grandes. Y eso se dice práctico. Listrom, que es una improvisación. Digamos, muchas veces hay los procesos de decisión o de cambios o de pivoteos demoran muchos en startups o en empresas. Acá es donde se pivotean más rápido. Voy a darle un ejemplo. Mobileye, digamos, cuando nació Mobileye, que la compró Intel, ellos nacieron y empezaron a levantar fondos para crear la automatización completa de los autos, para reducir la cantidad de choques. Lo que pasó con eso fue que cambiaron el modelo de negocio que tenían y cambiaron el producto a tener un sensor en el auto para detectar y evitar accidentes. Obviamente que después en los próximos pasos va a ser llegar a la automatización, pero en el medio ya hicieron un éxito. Y en el medio cambiaron el producto y lo adaptaron a la necesidad del mercado de ese momento. Porque cuando nació la empresa, tiene más de 10 años, la sociedad misma no estaba preparada para autos automáticos, la automatización de una ciudad en todo lo que es movilidad. Entonces ellos adaptaron un producto y la idea para llevarlo a que tenga mayor cantidad de éxito. Entonces, improvisar eso no es 100% una improvisación, también viene la parte de pivotear de acuerdo a las necesidades. Adaptarse. Una, ser flexible a lo que está pasando, tanto en entornos macro como micro. Adaptarse los mismos. De repente cambia una ley en un país, hay que ver si hay que mudar la empresa a otro o hay que adaptar a las leyes, hay que cambiar un montón de cosas. Soluciones de bajos recursos. Hay una teoría de pensar fuera y dentro de la caja. Con lo que tenemos en la caja, qué nos sirve y cómo lo optimizamos. Eso se caracteriza mucho acá, por una cuestión de recursos, mano de obra y capital. Entonces, si nosotros de repente tenemos cierta cantidad de ingenieros, muchas empresas que exportaban servicios, es porque de pandemia pasaron todos a tercerizar servicios para otras empresas. Terminó pandemia, volvieron al producto inicial y dejaron de tercerizar. Entonces, esas mismas soluciones y de adaptación y tratar de reducir los costos y la cantidad de recursos se caracteriza. Pocos planes y pocos procesos. Siempre se tiene objetivo, hay plan A, plan B, plan C. Pero esos planes siempre es como segunda opción. El plan A es un camino, pero el plan B va a ser seguir haciendo el plan A. Si es que estamos en lo correcto, si es que estamos comprobando que la teoría que tenemos y la práctica lo tenemos que hacer. Si nosotros tenemos que improvisar y tener flexibilidad y cambiar algo, hay que hacerlo. Y la agilidad, digamos, no estar esperando y no ser reactivos.
Si uno se queda esperando que las cosas sucedan o que te digan cómo hacerlo, empezamos en un problema muy grande. Entonces, todo eso, para reducirlo, siempre se habla de la improvisación. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien. Delphi, no sé si yo voy bien con la gran diferencia cultural y de cómo se trabaja en las empresas. Falta de jerarquía. Esta es una de las cosas que a mí más me gusta. Trabajé en otras empresas y de repente tenía una idea y si mi jefe no me escuchaba, le decía a un compañero de trabajo, iba al jefe del jefe. Digamos, tratar no es saltear a la persona, sino es tener la capacidad de poder no desafiarlo, sino llevarle nuevas ideas o nuevos challenges que vamos a tu manager. Entonces, la libertad de expresión es una de las cosas principales, porque van a escuchar a uno que limpia en una empresa como al ingeniero, porque todos tienen la misma capacidad. De repente alguien tiene mejor especialidad en algo y de repente se le va a estar enseñando al gerente general. Apertura de la crítica, tanto la autocrítica como escuchar las críticas de terceros. Las críticas de terceros siempre es muy importante. Es una de las principales cosas donde la falta de jerarquía y que un empleado tuyo te pueda criticar y enseñar algo, se lo toma bien. Obviamente hay procesos, hay formas de hacerlo, un montón de cosas, pero estar abierto a eso siempre te hace crecer mucho. Y, querramos o no, a los argentinos en general no les gusta mucho que los critiquen. Intercambio de ideas. Esto es otra cosa que me pasó mucho a mí al principio. Yo cuando llegué acá y empezamos con una idea, por ahí Pablo conoció un poquito más nosotros, vamos a decir, en nuestra etapa inicial, de repente no nos animamos a contarle a otra persona el proyecto, porque de repente le decimos, nos va a sacar la idea, nos va a robar la idea, lo va a hacer solo. Y de repente sentarse con otra persona y contarle tu idea, recibir un feedback o una crítica que te abre la cabeza y te la explota. Entonces, después de eso, estar preparado para contar lo que estás haciendo y de repente que te abran una puerta, que ese es otro de los puntos muy importantes, que es el networking. Entonces, yo contándole a una persona o a otro emprendedor o a alguien en un bar, de repente va a decir, habla con tal persona. Y de repente tengo una introducción y una puerta o una crítica y el proyecto entero, la empresa o la startup, cambia el rubro. Y el feedback rápido. Digamos, experiencia personal, la empresa nuestra ya pivoteó 5 veces en total, en menos de 1 año y medio. Todos esos pivots no fue porque pensamos una idea y dijimos, ah, listo, entrevistamos 3 personas. Nosotros pensamos una solución a una problemática. Esa problemática, cuando salimos a verificarla con un MVP, que yo le digo un famoso Frankenstein, si tu primer producto no te avergüenza, quiere decir que estás tarde en el mercado. No es mía la frase, pero me encanta. Entonces, cuando uno saque ese producto al mercado, recibir feedback rápido. Entonces, salir a entrevistar a todos los que están usando el servicio que estás dando. Y de repente adaptar de nuevo tu producto a la necesidad de tu cliente y no estar esperando de convencerlo al cliente que use algo que por ahí no necesita. Entonces ahí va pivoteando. Por eso la mayoría de startups siempre hacen entre 3 a 10 pivots en los primeros 2 años. Es muy rápido en comparación a otros países o a otras aceleradoras del mundo. Claro, porque lo primero que se dice, salí del Z, salí al mercado, salí a la calle, verifícalo. Entonces, cuando uno sale y comprueba eso, recibe un feedback rápido. Este feedback, tanto de un usuario o un cliente, o de gente que tiene más experiencia que vos. Nosotros al principio salimos a pitchar, ejemplo, a 2.000 inversionistas, 99% de las personas dijeron que el producto iba a ser una basura o que no iba a servir. Entonces, recibir ese feedback y escucharlo y empezar a adaptar de acuerdo a una crítica de personas que tienen más experiencia que vos, es muy bueno. Voluntad de tomar riesgo. Digamos, esto, yo también digo mucho siempre que viene también del ejército, digamos, que te sacan los miedos, te sacan cualquier tipo de miedo, hacen que te animes. Entonces, que la misma sociedad te impulse, digamos, que la misma sociedad sea un ejemplo de ir a tomar un riesgo, de intentar, digamos, no tener miedo a lo que se llama fracaso. Muchas veces dicen, no, si me equivoco, si fracaso, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y acá por ahí un poquito lo que te enseñan es anímate, aprende, inténtalo. Entonces una vez que uno toma ese riesgo, lo intenta, aprende. Entonces se cambia la postura de la cultura, la forma de enseñanza y demás, a de repente aprender y a escuchar rápido o equivocarse rápido para aprender. No tener miedo a ese fracaso que se llama. Salir de la zona de confort. Ejemplo, muchas veces, acá se trabaja mucho en bares.
digamos, cualquier persona que quiere viajar por el mundo trabaja en un restaurante. No tiene miedo de trabajar en un restaurante de mozo para juntar plata y viajar por el mundo. Digamos, salir de esa zona de confort, de esa comodidad, de tener un producto, hacer un piloto, animarse y equivocarse o no estar cómodo, es cuando uno más crece, más aprende. Creer en tu potencial, digamos, que las 50 o 100 personas que dicen que tu idea es mala, ¿ah? Que no te lo tiren abajo, que no te boicoteen, que no te doblen las piernas. Digamos, seguí intentándolo, seguí probando, hay que ver dónde tenés que aprender. Tenés que creer en vos mismo, tenés que confiar en eso. Y aprender haciendo. A mí me gusta también aprender equivocándose. Si uno no se equivoca, no va a aprender nunca. Entonces, ir a buscar eso. Si vos tenés una teoría y salís a probarla, listo, vas a saber si está bien o no. Y si no está bien, estás aprendiendo. Cambiar el concepto o el miedo a equivocarse o el fracaso. Estos son algunos libros. Me los recomendó la mayoría Jaime Maccabi, que nombré recién. Todos estos libros, que el más conocido, Israel Startup Nation, es uno de los mejores. Después de todo esto, hay cientos de libros, cientos de formas de emprender, cientos de formas digitales. Pueden leer varios. Hutzpah, que el de arriba a la derecha, que es lo que les nombré recién, que es como cara dura. Y después el resto, yo los voy a mandar todos, Pablo, para que los puedan compartir después. Los que quieran ahí pueden escanear, ahí tienen mi link, me pueden mandar mail, Pablo puede pasar mi mail a todo, no hay ningún tipo de problema. Después acá hay mucha información, ahí también puse el LinkedIn de Jaime. Jaime es nuestro CTO, tiene más de 25 años en el mundo high-tech de acá de Israel, en todo lo que es el ecosistema de tecnología. Y después hay ciertos archivos ahí de donde saqué toda la información, incluyendo el blog de Jaime. Bien, primero que todo, empresas acá hay muchísimas. No hace falta que abran una empresa acá en Israel. Hay cientos hoy en día, ejemplo, las grandes empresas hoy en día la mayoría están en Irlanda. Había muchas empresas que estaban acá, las mudaron a Irlanda. Irlanda, si no me equivoco, fue hace más o menos unos 10 años, bajó la parte impositiva del gobierno para erradicar mayor cantidad de empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que los impuestos a nivel nacionales de ganancias eran los más bajos a nivel mundial dentro del territorio, vamos a decir, la Unión Europea, en ese momento. Mudar la empresa acá, que cualquier persona puede abrir una empresa, es cuestiones de buscar un abogado que te ayude con una gestión y más a la distancia, eso se puede, pero hoy en día existen otros lugares, otros países con mucho más beneficios como Portugal, que es donde estamos nosotros haciendo mucho hincapié por una cuestión de todo lo que son beneficios en impuestos y al mismo tiempo en todo lo que es matching fund, que vamos a duplicar o triplicar la cantidad de inversión privada. Y cuestiones económicas o predicción, yo hasta hace 6 años viví en Argentina, conozco lo que significa cambio de gobierno, políticas en contra o que quieran cobrar más impuestos, lo que es en blanco, lo que es en negro, una línea muy fina. En todos los países hay problemas políticos y económicos y de gobierno, digamos. Entonces, con todo eso, existen ciertas formas o diferentes formas de llegar, digamos, a cuál es el ideal de acuerdo a la industria donde estás, el producto o servicios que vendas. Ahí los invito a todos si quieren eh, dejar su mail como para generar una especie de networking entre todos los que estamos en la charla. Pueden escribir o dejar su LinkedIn para que además de la charla, de lo que estamos aprendiendo con Exe, podamos relacionarnos, intercambiar datos. Un poco la idea es de empezar a transformar el ecosistema eh, y adoptar alguna de estas, este mindset del ecosistema de Israel. Bueno, creo que el primer paso sería empezar a intercambiar contactos y tratar de ser caraduras y acercarnos a esa persona, hacer que las cosas sucedan y no tener miedo y charlar, abrir conversaciones para que se generen oportunidades. Por ahí uno como lo que a mí más me impactó es las restricciones que uno mismo se autoimpone de no animarse a abrir una conversación, a preguntar, a hacer introducciones, a presentar con Excel. Permanentemente nos estamos intercambiando contactos. Venite a una presentación con tal persona, te mando un mail, te recomiendo para tal lugar, viste esta alternativa. Así que es un poco ser proactivos y animarnos a intercambiar contactos, abrir conversaciones. Así que bueno, por eso los invito ahí en el chat que dejen su Sí. LinkedIn, para que a otra persona les pregunte quiénes son, qué hacen. Creo que podría ser como un buen paso
empezar a compartir y a transformar el ecosistema. Bien. Por lo general yo siempre digo que hay que intentar, digamos, no tener miedo, por lo menos hablar de esa persona que tienen de referencia. Le agregan por LinkedIn, le mandan un mensaje, no le contestan por LinkedIn, le buscan un mail. No dejarlo, sino en el aire o en el camino, wow, le mandó un mail, háganle un seguimiento, hagan una tabla, consíganlo. Con Pablo, para mí lo que es, digamos, networking, es increíble lo que uno puede conocer y aprender de una persona que está a una o a dos o a tres personas tuyas. Pero si uno no lo intenta, no va a llegar a ningún lado. Entonces, trata de utilizar, digamos, ese networking o ese espacio de la persona que quieren aprender, o buscar un negocio, o cerrar algo, o abrir algo. Yo le digo que son puertas. Esas puertas siempre están al alcance nuestro. Entonces, intentar hacerlo y no bajar los brazos es muy importante. Digamos, como dijo Pablo, yo con Pablo siempre, wow, conozco a tal persona, estás haciendo esto, habla. Algunos son más formales, que necesitas hacer una intro previa o escribirle, le puedo pasar tu contacto, pero otros no, escribirle de mi parte. Digamos, para nosotros hoy en día eso es una puerta, digamos, lo que está en el mundo startup, en el ecosistema, como le dicen, ecosistema, que todo dice estoy en el ecosistema startup, es tomar, hablar con tal persona de mi parte. Y ni siquiera le mandamos un mensaje previo. Hay algunas personas que no, digamos, se hacen ciertas prioridades, o si es más burocrático, si es institucional. Pero si no, aprovechen, busquen esa persona, busquen ese referente y háganlo. No estén esperando, no, digamos, si no, van a estar reactivos toda su vida. Y acá una de las grandes diferencias, donde se nota la diferencia en cualquier emprendedor, no solo en el ecosistema de acá, los emprendedores de Córdoba, de Argentina o de Latinoamérica, son también muy buenos. Yo nací en Córdoba, yo soy argentino, que vamos, vengo con las dos culturas y aprendí que si quiero hacer algo, tengo que moverme por eso. Entonces busquemos eso, rompamos todos los desafíos y lleguemos a esa persona. Digamos, con las conversaciones que con Pablo, habla con tal, mira esto, hagamos una reunión. No pierdan el tiempo, no esperen que le den las cosas servidas. Si no, las cosas no van a suceder nunca. Delphi, no sé si otra pregunta, digamos, que abriste antes. Ahora no se me estaría ocurriendo, porque digo que creo que quedó claro, está muy buena hacer la diferenciación entre los dos ecosistemas, se nota mucho, más que nada en tamaño y en actores, sin duda que igualmente Córdoba tiene actores muy fuertes y está creciendo de manera increíble, pero está bueno ver las diferencias porque ponerlo como un objetivo hacia dónde queremos ir. No sé qué otras caracterizaciones más podríamos hacer tal vez del ecosistema o de cómo ayudar a las startups para mejorar y crecer, así como lo hizo justamente Israel. Yo creo que hay muchas diferencias en el camino que vamos, como dije recién, es tiempo y la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje, digamos, de cualquier persona cada vez se acelera más, es más rápido. Lo que hizo, digamos, la pandemia fue acelerar todos los procesos de lo que se pensaba que iban a ser trabajos híbridos o de home office, los aceleró en 10 años. Digamos, todo lo que se esperaba que pase de acá a 10 años lo aceleró el proceso. Hoy en día, con la tecnología, con un Zoom y demás, o un Google Meet, hay cientos de plataformas, estamos siempre como a 1 o 2 pasos para poder hacerlo más rápido. Entonces, de repente, estamos viendo otra industria o una aceleradora que tiene más éxito, más cantidades de startup, trabajarlo. No solo aceleradoras, sino lo mismo con Venture Capital, cabezas, lo que son programadores, lo que es marketing, lo que es diseño. Entonces, de repente, y no están tan lejos. Como depende de cada uno cómo va a ser ese camino. Como el camino es muy importante, porque uno tiene que aprender. No más que hoy en día el acceso a la tecnología o la cantidad de información que tenemos al alcance nuestro, cada vez todos estos pasos son más chicos. Lo que hizo acá el ecosistema en los años 90 y 2000, hoy en día está al alcance nuestro en 2 clics. No existía esto, y hay muchos ejemplos, digamos, cosas que usted por ahí usa en el diario, que acá lo crearon y nadie sabe, ejemplo el pendrive. Pendrive, ¿quién usa ahora un pendrive? Entonces, antes era llevo un pendrive, lo dejo, entonces era te doy la información importante, hoy en día tengo un drive. Antes que te tenía que mandar el pendrive de un país a otro, demoraba 3, 4 días. Entonces, todos esos procesos cada vez son más rápidos. Entonces, todo lo que hoy en día está sucediendo, Córdoba, Argentina, ¿tá? Acá fue lentísimo, el aprendizaje fue más lento, la curva de experiencia que están haciendo ustedes cada vez más rápida. Digamos, todos los procesos que demoraron 5 o 10 años, ustedes lo están haciendo en meses.
meses. Quedamos algunas cosas con el gobierno, otras cosas quedamos en la aceleración, otras cosas en cursos, capacitaciones, pero cada vez más rápido. Y ahí es donde está, digamos, la capacidad de uno adaptarse a la velocidad. Yo llegué acá sin saber hebreo y sin saber inglés. Y ahí fue una de las principales desventajas mías. Digamos, tuve que ponerme a estudiar de un momento a otro para poder entrar a trabajar en el mercado laboral y después ser competitivo. Entonces, todo eso, digamos, es una principal. Y hoy en día, trabajando por mail, hasta con un traductor, pero es cuestión de moverse, es buscar, digamos, cuál es tu cliente ideal, cómo entrar, cómo vender. Digamos, cualquier persona que vamos a decir de Argentina puede crear una sede, una empresa acá o en Estados Unidos, que siempre es un lugar más fácil, Delaware, y podés, digamos, facturar de allá y recibís, no hay ningún problema en tema de moneda. Después el tema de cómo hacer la captación, la venta, la fidelización, la retención de esos clientes, promoción. Argentina es muy competitivo. Digamos, acá es uno de los países del mundo universitario, no es que las personas trabajan de eso. Ejemplo, un título de ingeniería, acá están 3 años y ya tiene el primer título. En Argentina son 5 o 6. Entonces, el nivel, digamos, en educación, el ingeniero en Argentina es muy bueno. La gran diferencia, que ahí vamos a entrar en cuestiones de procesos, es que acá te lo van a solucionar muy probablemente más rápido, por una cuestión de que está la velocidad. Pero en cuestión de calidad es muy probable que allá sea con mejor calidad. Entonces hay que buscar el balance entre la velocidad y la calidad. Pero después para exportar, digamos, acá se exporta muchísimo y se terceriza muchísimo con países de Latinoamérica. Había mucho en un momento Ucrania e India, que por una cuestión de costos. Pero, digamos, la tecnología acá por lo general siempre se hace propia y terceriza en un porcentaje. Digamos, las empresas que están desarrollando un producto tecnológico tienen por lo general in-house todos los developers, pero siempre tienen cosas que van tercerizando afuera. Gracias. Bueno, un poco el espíritu de la charla era despertar o conocer las diferencias del ecosistema, tomar las buenas prácticas y traerlas y compartirlas para que mejoremos como ecosistema comparándonos con ecosistemas que ya llevan más tiempo y están más avanzados. Y bueno, y creo que ha surgido en la misma charla, así que está súper positivo que pregunten, que consultemos, que compartamos los contactos, porque eso nos lleva a un mejor lugar y a un aprendizaje. Y creo que, bueno, se ha cumplido el objetivo de la charla, súper conciso y claro EICE, súper agradecidos a EICE, a la agencia, por el acompañamiento, y bueno, a disposición, ahí también compartí mi mail, y nos estaremos viendo en la próxima charla, Incutex, los días jueves a las 5 de la tarde. Tenemos una instancia que se llama Pitch to Win, que es una instancia gratuita, abierta, que se realiza por Zoom, donde conocemos todas las semanas un emprendimiento de base tecnológica, así que pueden enviarme el deck. Muchos de los que están acá ya han pasado por esa instancia, hasta Karen, Carlos, ese es el primer paso, el proceso de inversión de Incutex. Pasó por el Pitch to Win y después entablamos y profundizamos sobre su empresa y posteriormente pasó por el comité de inversión, o sea, hizo todo un proceso que finalmente para el caso de él fue exitoso en el levantamiento de capital, pero han pasado por Pitch to Win. Es una instancia gratuita para conocer, para saber cómo es el proceso, escuchar, cómo pitchean otros emprendedores para mejorar y qué preguntas hacen los inversores. Así que también tenemos esa propuesta de valor gratuita, libre, abierta, para que se conecten desde su casa por Zoom, para conocer cómo buscan capital, de qué temas hablan, cómo exponen su pitch de búsqueda de capital. Así que hay recursos gratuitos, hay instancias, hay contactos para mejorar el ecosistema. Así que los esperamos en esa instancia y bueno, y agradecerles a todos la participación. Bien, Pablo, yo lo mismo de acá, que me invitaron, hoy me tocó a mí dar un poco de mi experiencia y mi punto de vista de afuera, tanto a vos, Pablo, Incutex, a la agencia de Delphi, a todos, hiper agradecido de hacerme un poquito parte de esto, y al resto de los que están acá, aprovechen lo que tienen, aprovechen que los tienen ahí, los tienen al lado. La agencia conozco un poquito menos, pero disfruten, Incutex es una escuela, así que aprovechenlo, Pablo. Y a Delphi. Bueno, que tengan buen día, gracias a todos y nos vemos en la próxima charla. Bueno, nos Dale. vemos, gracias. Bueno, gracias. Muchas Chau, chau. gracias.
Chao, chao.